Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín de lunes a viernes en Pauta. Saludo especialmente a los radiovidentes de Antofagasta en el norte, a todos los que nos escuchan y ven en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en el sur, en la Araucanía, en Temuco y al extremo sur, los nuevos auditores patagónicos que se incorporan a la escucha del jardín a través de Radio Polar. A todos ellos un afectuoso saludo y bienvenidos a esta caminata por un jardín que está muy mojado. Aquí hemos tenido diluvio, lluvia tenaz, como antes, como los inviernos cuando yo era niño, que llovía de verdad en Santiago. Ahí se escucha algo de la lluvia. Mi jardín está obviamente contento. ¿Para qué les digo mi ciclado, mi fiel pájaro del sur que me acompaña? Encantado con estas lluvias gloriosas, pero también puede ser, claro, catastrófica. La ciudad no está totalmente preparada para enfrentar esta cantidad de lluvia y de esta intensidad. Hoy día vamos a conversar sobre una sigla que está dando vuelta en los últimos días y que va a hablarse mucho de ella, sobre todo a medida que se acerque la cuenta pública que va a dar el presidente de la República el 1 de junio. Me refiero al CAE, este CAE que arrastra el presidente, no sé si como una maldición o una bendición. Fue una promesa de campaña y hoy día hay distintas voces, no solamente de gobierno y de oposición. Al interior del mismo oficialismo hay diferencias sobre condonación, no condonación. Ahora el ministro Marcel dice que no va a ser condonación, también dice lo mismo la ministra Vallejo, pero un artículo aparecido en el Mercurio hace unos días atrás con este sugestivo título ¿Por qué no cae la teja? O no cae la chaucha, se podría decir también, y firmado por Sergio Ursúa, atrajo mi atención. Y de ese artículo, de esa columna, quiero conversar hoy día con Sergio Ursúa, que ya ha estado antes aquí en el jardín, ya un habitué de este jardín. Sergio, un gusto de saludarte esta tarde. Cristian, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá, en tu jardín. Sergio, bueno, Sergio, tú eres economista en la Universidad de Chile, doctor en economía en la Universidad de Chicago, actualmente eres profesor, me corriges si me equivoco, en la Universidad de Maryland, columnista del Mercurio. Te hemos escuchado, te escuchamos en la ENADE anterior, en una exposición muy interesante que todavía recuerdo muy bien, y escribiste un artículo que parte contando la historia de un programador en computación, un joven que se llama Mateo. Curiosamente, yo tengo un hijo que se llama Mateo y que me había hablado antes de leer tu artículo de que estaba angustiado, tiene que escoger qué carrera va a seguir en la universidad, porque muchas carreras iban a producir cesantes, digamos, frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces está con esa angustia que está curiosamente muchos compañeros de su generación. Y veo el artículo y aparece un Mateo. Mi Mateo es más humanista. No Mm. es afortunadamente no, su opción no era la programación en computación. Y tú dices que, bueno, que este joven que lleva meses trabajando en un código agotado le pide a una plataforma de inteligencia artificial que le dé una mano. En el chat describe el problema que busca resolver y presiona Enter. Y en segundos recibe cientos de líneas de código. Las estudia y no las entiende. Cree que el computador se ha equivocado. Para confirmarlo, corre el código. No puede ser, dice Mateo. El resultado es correcto. Incrédulo, lo estudia otra vez, ahora para reconocer que el equivocado era él. El chat dio con la solución. Y al darse cuenta de ello, se empieza a dar cuenta seguramente Mateo y otros como él, de que la inteligencia artificial perfectamente va a poder suplantarlo o desplazarlo, ¿no? Pero ahí tú planteas algo interesante en el artículo. Eso se ha hablado en el último tiempo, lo que va a traer en términos del mercado laboral el impacto de la inteligencia artificial.
pero dice algo interesante que hay una demanda cada vez más fuerte de carreras que tienen que ver con las humanidades, con la comprensión de lo humano, con el pensamiento crítico y analítico, etcétera. Hablas de un boom de las humanidades, algo que aquí ni nos hemos enterado, en Chile ni siquiera se conversa de esto. Y dices que en el fondo la pregunta, el desafío pasó de cómo hacerlo o para qué hacerlo. Una pregunta más filosófica que ingenieril. De eso me gustaría partir hablando, Sergio, de lo que tú percibes, de lo que tú ves como tendencia hoy día en el mundo a propósito de lo de tu columna. Encantado, Cristian. Mira, a ver, la historia es verídica, de hecho. Eh, Esto es una cosa que nos pasa a todos aquellos que tenemos un pie en una universidad, en mi caso en particular en los Estados Unidos, pero en el mundo desarrollado. Estamos viendo cómo existe esta tensión, frustración a veces entre los estudiantes para efectos de cómo utilizar esta herramienta. El caso Mateo te muestra la potencia que tiene esta tecnología, ¿cierto? Lo que puede hacer, cómo te puede ayudar. Pero lo que va a desencadenar, y hacia todo, y todo apunta en esta dirección, es que los humanos, al reconocer que en esta competencia con las máquinas, que tiene cientos de años, pero que probablemente se aceleró por ahí por los 80 cuando entran los computadores al mercado laboral en serio. Y nosotros hemos estado tratando de competir con ellos, ¿cierto? Estamos tratando de ser cada vez más analíticos, estamos tratando de ser cada vez eh, más cuadrados, si tú quieres, el boom de la ingeniería, creo que pasa por ahí. Pero en este proceso nos hemos estado dando cuenta que esa pelea la vamos a perder. El humano, en estos ámbitos, en estas tareas rutinarias, cognitivas rutinarias, el computador es mejor que nosotros. Y esa pelea que llevamos 40 años dando, la perdimos. Y por lo tanto, lo que estamos obligados a encontrar cuáles son los nichos en los cuales nosotros vamos a poder destacar, dónde nosotros vamos a poder ser más productivos en el mercado laboral. Y justamente en ese ámbito, y esa es la parte linda de la historia, Cristian, es que probablemente son las habilidades más humanas, no aquellas en las cuales nosotros hemos estado tratando de competir en las máquinas, donde están nuestras ventajas comparativas. Comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, son elementos que quizá uno ha dejado de lado en esta batalla que hemos tenido durante 4 décadas, pero que probablemente hoy día juegan un rol mucho más importante de lo que nosotros creemos, y el mercado laboral en el mundo desarrollado lo está valorando. Estas plataformas te ofrecen la oportunidad de empezar a invertir en cosas que quizás no hubiese invertido porque hubiese estado gastando mucho tiempo en el código, la programación. Esa no es la realidad. Y la realidad es, yo tengo una plataforma que me permite desarrollar en el ámbito de la programación, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Obtener lo que yo quiero, pero esto me obliga a hacerme una pregunta más difícil. Es ¿para qué lo quiero? ¿Por qué la gente va a querer lo que yo estoy haciendo? Y eso o qué es lo que yo le quiero ofrecer a la gente. Eso es un nivel más alto, de hecho, creo yo, de, de pensamiento, de discusión, de acumulación de capital humano, y creo que se está empezando a dar. Esa es mi sensación, en lo que uno observa acá. Tú haces referencia a lo de Chile. Yo tengo la sensación de que también está pasando, fíjate. Lo que pasa es que está escondido. Y estamos teniendo una discusión, un debate de política pública que está centrado en el cómo financiamos esta cuestión, cuando la verdad que el proceso ofrece tremenda oportunidades, pero también riesgo gigantesco. Y creo que en ese cajón, ¿cierto? En esa avenida nosotros nos estamos metiendo, un poquito manejando, te diría yo, a ciega, pero, no, pero vamos, eso va a llegar, eso está pasando, esto no es ciencia ficción, yo lo he dicho antes, esto es una realidad a la cual hay que empezar a ajustarse lo antes posible. Sergio, y este boom este notable boom de la humanidad de la que tú hablas, ¿esto se nota, a ver, en las universidades Sí, norteamericanas? ¿Se nota? ¿Cómo se ve totalmente. que Mira, por muchos años nosotros observamos un fuerte crecimiento en o todo lo que era ingeniería, ciencia de datos, por ejemplo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. En todo Estados Unidos tú veías que eso empezaba a competir, ¿no? Yo enseño economía y nosotros teníamos que, de alguna forma, pelear con esos departamentos, ¿cierto? Con esas facultades para poder atraer los alumnos.
Acá en Estados Unidos es distinto que en Chile. Tú entras a la universidad y tú vas eligiendo en la medida que vas estudiando. Por lo tanto, tú tienes que competir por los estudiantes. Y en el último tiempo, lo que hemos empezado a observar es que ya no estamos compitiendo tanto con ellos. Estamos compitiendo con humanidades, estamos compitiendo con filosofía, estamos compitiendo con los programas que miran, por ejemplo, moral, que hacen, incluso te diría el boom de psicología, que es algo que está muy latente, está empezando de alguna forma a demostrar que, claro, los estudiantes todavía tienen la formación analítica, eso es importante, ¿ah? Esto no quiere decir que los chicos simplemente se olvidan de las matemáticas, sino que ellos están complementando la parte analítica con esta formación más amplia, que le entrega, como te decía yo, pensamiento crítico, más reflexivo, mucha más lectura, fíjate, ¿ah? Están leyendo mucho más que antes, un interés por la filosofía que uno no observaba, son estudiantes que tienen la cabeza más abierta, ¿no? No es gente que está como preocupada del código, sino que realmente está pensando para qué voy a hacer esto, quién va a demandar el producto que con mi aplicación voy a poder hacer. Y eso cambia, ¿ah? Y tú ves como la demanda de los estudiantes en las universidades, en función de qué carrera quieren seguir, qué clases piensan tomar, obliga a las instituciones a empezar a ajustarse. Lamentablemente, en el caso de Chile, lo traigo de vuelta a colación, no tenemos ese proceso porque los estudiantes muy tempranamente tienen que encajonarse en una determinada profesión. Y eso hace este proceso más difícil, ¿no? Porque el colegio no está preparado para ofrecerte esa alternativa, sino que te tiene que obligar a decir, bueno, Cristian va a ser abogado, perfecto, entonces va a estudiar Derecho durante los próximos 5 años. Chuta, eso está cambiando en todo el mundo y nosotros seguimos con esta inercia que creo, va a ser, cuando esto se destape, yo creo que va a tener un impacto importante sobre el mercado laboral porque no estamos preparados, la gente no está preparada para esta necesidad de reinventarte, utilizar la tecnología, y esa va a ser la clave al final. Tú afirmas ahí que las empresas tecnológicas saben esto y por eso están contratando profesionales con formación más amplia. Exactamente, humanidades. Tú miras Google, tú miras Meta, tú miras Apple. De hecho, si basta ver la historia de Steve Jobs, ¿cierto? Steve Jobs era un tipo que estaba obsesionado con la caligrafía, por ejemplo. Él miraba en la caligrafía la necesidad de poder enamorar al consumidor, al cliente, de su producto. Y esa fue una de las características de las cosas que él produjo. Todo el tema de las fuentes, por ejemplo, que nosotros tenemos en la computadora son gracias a la obsesión que tenía este tipo porque la caligrafía tenía que tener una determinada forma. Bueno, eso es mucho más que simplemente una cosa analítica. Es entender que la gente visualmente encuentra esto atractivo. La posibilidad de elegir distintas fuentes, una cosa tan sencilla. Bueno, pero no era obvio, eso no existía. Era una fuente con un tamaño y listo. Esto yo creo que en este ambiente de estas 7 empresas tecnológicas o 5 empresas tecnológicas, dependiendo de cómo uno las cuente, yo creo que es muy claro. Y de nuevo, porque la dificultad deja de ser ingenieril, deja de ser una cosa analítica. Las herramientas están funcionando, las plataformas funcionan, pero yo quiero un ingeniero que pueda mirar las cosas de una forma distinta. Y ese es el gran desafío. No es que los ingenieros van a dejar de existir, por supuesto que no, pero la formación que va a tener que tener un ingeniero va a ser completamente distinta. Sergio, y hay un boom, tú hablabas de las humanidades, hay un boom, se ha visto en el último tiempo, bueno, publicaciones de libros, pero también influencers en redes sociales, por ejemplo, un resurgimiento, un interés por la filosofía estoica, los epicúreos, Ujú. que a mí me ha llamado la atención muy fuerte en los últimos años. ¿Tendrá que ver con esto? Totalmente. Yo creo que hay dos elementos. De hecho, hay también un resurgimiento importante de la religiosidad, que también es un fenómeno que creo que está asociado a este cambio tecnológico y la necesidad de encontrar, digamos, un ámbito de acción, ¿cierto? Reglas morales y éticas por las cuales yo me tengo que mover, que estas redes sociales, ¿cierto? Soy joven, no las entiendo. O sea, yo veo cualquier cosa y necesito tener algún tipo de organización en la cabeza. Yo creo que va por ahí, fíjate, ¿ah? Creo que está en el centro como una reacción natural del ser humano a la amplitud de conocimiento, de información y desinformación, lamentablemente, a este caos que se genera a través de las redes sociales. Dame parámetros, dame una lógica para poder organizar
cómo debo actuar, cómo me debo comportar, cuáles son las líneas de pensamiento, qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto, y bajo qué métrica tengo que hacer. Eso se complementa con esta transformación que estamos viendo en el mercado laboral. Y eso las universidades flexibles lo hacen muy bien. O sea, la gran ventaja del sistema universitario, particularmente el americano, que tiene alta competencia, no está libre de, no quiero idealizarlo, digamos, está también tiene sus problemáticas, pero las facilidades que le dan a los estudiantes para poder combinar carrera, estudio, de hecho, MIT, por ejemplo, tiene ahora, tú te puedes graduar de MIT sin un major, sin una carrera, tú puedes haber ido a MIT nomás, y tú puedes salir, y yo estudié ahí, y este es mi background, y estas son las cosas que yo tomé. No me tengo que encajonar como abogado, como médico, como economista. Y esa es la flexibilidad que estamos empezando a observar. E insisto, creo que las empresas tecnológicas que llevan la delantera en esto y la van a llevar durante la próxima década por lo menos, están aprovechándose precisamente de esto. ¿Cuántos más ingenieros necesitan? Probablemente mucho más filósofos, mucha más gente que pueda mirar estas cosas desde el punto de vista moral, ético. Si yo tengo un auto que se maneja solo, y el auto enfrenta un cruce y puede haber un accidente. ¿Cuáles son los parámetros sobre los cuales ese computador tiene que actuar? ¿Qué es lo que es moralmente razonable? Que si pasa un peatón o un animal, tiene que elegir si va rápido, va a tener que frenar, y si frena, cómo se mueve, a quién le pega. Son decisiones que son mucho más allá que ingeniería, ¿eh? Y eso creo que es lo que estamos observando. Bueno, tú afirmas que, ya lo dijiste de alguna manera, un mercado laboral flexible y un sistema universitario sano son centrales. Si eso no está, podemos ir derecho a una catástrofe. Y uno podría decir que no tenemos acá un mercado laboral flexible y parece que no tenemos un sistema universitario sano. Me gustaría profundizar en ese análisis de lo que viene para Chile. Nos podemos encontrar con el Sí, problema aquí encima, o sea, yo creo los que el problema impactos está de bien acá. encima. Yo creo que el problema está bien encima. A ver, esta inercia de la expansión del sistema de educación superior que nosotros hemos observado, muy rígido, ¿ah? Muy rígido. Quiero ser justo, las universidades han hecho intentos por ser más flexibles, ¿cierto? Tratar de acortar las carreras. Hay esfuerzos, por ejemplo, en el ámbito del arte liberales, que me parece que es súper importante. También el college, por ejemplo, que está El college UC, muy sí. importante, ¿cierto? Y quiero ser justo, pero en lo estructural, en lo masivo, las universidades, ¿cierto? Siguen siendo súper, digamos, te encajonan. Usted va a estudiar esto. ¿Ah? Por el lado del mercado laboral, tenemos un mercado laboral que tiene reglas bien antiguas, o sea, bien retrógrado, convengamos. No existe esta noción de que el trabajador puede ser, digamos, puede tener una relación flexible con su empleador. Lo hemos visto. Lo de las 40 horas es un ejemplo, creo. Y por lo tanto, mientras estas cosas avanzan, lamentablemente, eh, la sustitución entre el hombre y la máquina, que es una cosa que nosotros hemos visto en la historia de la humanidad muchas veces, se Bueno, en la revolución acelera industrial pasó eso. totalmente, Eso fue un choque totalmente. además brutal. La primera etapa de la Brutal, revolución industrial fue brutal. O sea, brutal. ¿Cierto? Yo creo que, insisto, creo esto es un proceso mucho más rápido que eso. Eso tomó siglos, ¿cierto? En resolverse. Esto, lamentablemente, tú tienes estas aplicaciones en la palma de tu mano a través de un celular, en tu computadora. Esto está hecho, esto se puede, tú no tienes que importar una máquina desde Estados Unidos a Inglaterra para poder incorporar la tecnología, digamos, a la agricultura. No, esto es una cosa que tú puedes bajar en segundos a tu celular y te puede cambiar tu productividad. Y eso creo que no tenemos realmente conciencia, Cristian, del impacto que tiene. Yo creo que, solamente para ilustrar el punto, yo creo que aquí van a haber carreras que probablemente están bajo alta amenaza. Todas aquellas carreras rutinarias que requieren, por ejemplo, memorización. Piensa tú en el sector público. Sí, lamentablemente las actividades del sector público están muy concentradas en tareas que son súper rutinarias y que pueden ser absolutamente automatizadas. Entonces va a haber una discusión, probablemente generada de quienes pagan impuestos, que van a cuestionar hasta dónde las ineficiencias del sector público van a ser sostenibles cuando yo puedo resolver los problemas en una aplicación. O sea, esa es la ah, tensión que estamos observando.
Oye, pero y tuviéramos que hacer una lista de carreras que pueden quedar obsoletas, no sé, Yo ¿cuáles? sabía, yo sabía que quería ir para allá, pero es complicado, es complicado. Pero más o menos, pa- es mejor A ver, verle el problema a la cara al sí, sí, monstruo y esconder la sí, a cara. ver, Y los contadores, sí, sí, yo creo que los contadores están, o sea, Servicio de Impuesto Interno, recordemos que hizo un tremendo trabajo en su momento en automatizar los procesos de declaración de renta, ¿te acuerdas tú? sí, Y eso sí. fue un shock gigantesco, una revolución tecnológica importante para todas aquellas personas que reportan ingresos. El Servicio de Impuesto Interno te lo puso en la palma de la mano, le quitó mucho trabajo a los contadores. Esto va a pasar a nivel de empresa, esto va a pasar a nivel de familia, ahí tienes un problema. Yo creo que los abogados, fíjate, también van a tener un problema. Va a haber, hay mucho abogado que vive de la memorización y el conocimiento, por ejemplo, del derecho administrativo. Mm. Eso, creo yo, debería estar en extinción, porque es básicamente la recolección de normas y la aplicación de criterios objetivos, pero el chat está hecho para eso. Ahora, con eso de nuevo, ¿van a dejar de existir contadores? ¿Van a dejar de existir abogados? No, pero vamos a necesitar abogados y contadores y economistas, digamos, para meter la profesión también a ese mismo buque, con otra formación. Gente que pueda mirar las cosas desde otro ángulo, que puedan tener una visión más amplia, que puedan utilizar esta herramienta y no ser sustituidos con ella. Y va a haber una generación que probablemente, o varias generaciones que van a sufrir este shock. Yo me preocupo de ellos, por cierto, y eso es un ámbito de política pública y va a costar muchísimo, muchísimo dinero, y por eso yo no entiendo la discusión del CAE frente a este tsunami de recursos que se avecina. Y luego está el ámbito de la formación. Y creo que ahí también estamos atrasados, porque las universidades están con esta camisa de fuerza, que es la burocracia estatal, que les impide hacer muchas cosas. Y esa combinación es complicada. Sí, efectivamente vamos a tener ocupaciones que van a sufrir en el tiempo, no me cabe ninguna duda. Sergio, y hay otro tema, una peor noticia todavía que nos va a golpear acá en Chile muy fuertemente. Aquí la gran expectativa era que teniendo un título universitario, eso era una garantía contra la pobreza y contra la desigualdad. Pero resulta que ya ese título no es garantía, no va a ser garantía. Eso sí que no es menor, como, Sí. como lo dice, ¿ah? Sí, mira, a ver, yo en el 2011 hice estimaciones, ya han pasado 13 años, pasó el tiempo, y en ese momento mostré que alrededor del 50% de las personas que estaban en la educación superior corrían el riesgo de estar estudiando en carreras que tenían un retorno privado, un retorno económico privado negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que financieramente hablando, no estoy hablando desde un punto de vista de bienestar o utilidad, ¿cierto? O alegría por estudiar, sino que financieramente ellos estaban saliendo para atrás. Es decir, que era más conveniente para ellos haber entrado a trabajar y haber desarrollado una carrera en una ocupación que no, quizás no era requería un título universitario, pero que rentaba en el tiempo, ¿cierto? La experiencia significaba mayores ingresos, y eso fue, fíjate, más de una década atrás. En ese momento, lamentablemente, la discusión se centró en el financiamiento de la educación superior y terminamos con un sistema universitario y, digamos, y educación superior en general financiado a través de la gratuidad, que me parece a mí que es un error, porque de nuevo teníamos este problema, esta bomba de tiempo, y esto simplemente fue acelerante, porque la gente ahora no tiene que pagar, no tiene idea de qué es lo que pasa, pero llega el momento de los que hubo y se enfrenta al mercado laboral, y el mercado laboral sabe, tú estudiaste en esta carrera, esto es lo que tú sabes, esto es lo que tú no sabes, y no te puedo pagar más de lo que te estoy ofreciendo. Y eso puede ser una fuente de frustración, que creo que está detrás, que estuvo detrás de muchas de las demandas sociales que observamos en el 2019. Pero estamos hoy día en el 2024, fíjate, y estamos cometiendo el mismo error. Estamos ahora con una forma de gratuidad distinta, pero que en el fondo es gratuidad igual, que es la condonación del CAE. Estamos cometiendo otro error garrafal en un ámbito que es súper, digamos, que tiene ámbitos y aristas súper complicadas. Y no existe el reconocimiento, desde el punto de vista de quienes llevan este debate, de lo complejo que significa. Uno quizás llega incluso a preguntarse si es que la falencia del sistema de educación superior, por el cual muchos de los líderes pasaron, los líderes políticos pasaron, no es simplemente un reflejo de las dificultades que tenían, porque no se dan cuenta del error que estás cometiendo. Sí. pero, pero te digo que estamos enfrentando un momento difícil, ¿ah?
Oye, tú dices que la idea, lo del CAE es no solo injusto e ineficiente, sino imprudente frente al tsunami que sí viene, el tsunami que más o menos has descrito, ¿no? Claro. La verdad que es insostenible sostenerla, quiero decir. Pero sin embargo, está ahí. Sí. Y hay sectores políticos que están presionando, incluso el mismo presidente al interior de su coalición, para que se cumpla con esa promesa. Sí. Pero yo creo que, el mensaje para quienes nos están escuchando, independiente de lo que diga, lo que se discuta en el debate político, para todo aquel joven que está decidiendo, como tú, Mateo, que está decidiendo qué hacer, yo los llamo a reflexionar profundamente en términos de qué carrera elegir, a qué universidad asistir, no creer que el título universitario te asegura nada, porque este es un mercado laboral que solamente se va a hacer más competitivo localmente, pero estos chicos van a competir globalmente. Si esta tecnología te permite competir globalmente. Y en esa competencia, quienes tengan las habilidades, las capacidades para poder interactuar con esta tecnología, que es real, esto no es ciencia ficción, insisto, van a tener una gran ventaja. Y por lo tanto, a los estudiantes, a las familias, a la institución de educación superior, yo creo que el llamado en esta columna es moverse un poco, alejarse un poco el debate simplemente del financiamiento y preocuparse de cuáles son las habilidades y capacidades que se le están entregando a los estudiantes, porque esto está cambiando. Y a diferencia de lo que pasó en la revolución industrial, esto sigue rápido. Esto toma meses, toma semanas, los cambios, es increíble. Evitarlo es absurdo. Simplemente hay que subirse a esta micro, aprovechar la tecnología, pero para hacer eso tú vas a requerir un nivel de capital humano distinto. Y ese es el desafío que estamos enfrentando hoy día. Bueno, y entre otras cosas, las universidades van a tener que reinventarse, ¿no? Y repensarse sobre todo. Y en Chile, digamos, eso es lo que debieran hacer en los próximos años. Ya están Por atrasadas, supuesto, digamos. ¿Ah? por supuesto. O sea, pienso tú de nuevo. O sea, yo tomé la decisión a los 17 años de que quería estudiar ingeniería comercial. Estudié ingeniería comercial durante 4 o 5 años, después seguí estudiando economía otros 5 años, pero es que ese es un modelo que creo yo está roto. O sea, eso no es así. Hoy día, alguien que tiene 17 años tiene que tener la visión de poder invertir en habilidades que le van a permitir reinventarse y aprovechar esta tecnología. Y lamentablemente en nuestro sistema de educación superior, particularmente en el ámbito de las universidades, Cristian, pero yo creo que los centros de formación técnica y los IP, fíjate, tienen ventaja en esto. A ver, Tienen eso es ventaja en esto. interesante. ¿Por qué tienen ventaja ellos? Porque son carreras más cortas, están más conectados con el mercado laboral, tienen más flexibilidad curricular. Y los buenos IP y CFT lo hacen súper bien. Las universidades son las que tienen el problema porque te encajonan en una determinada carrera, en general. Y esa es una dificultad estructural que genera, que va a generar, creo yo, en este mercado laboral que está cambiando, mucha gente frustrada. Sergio, te quiero agradecer esta caminata tan instructiva que hemos tenido esta tarde, entre que con un cierto tinte apocalíptico, no apocalíptico, pero No, 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 no. es una broma, es una No. broma. Muchas oportunidades. Aquí hay muchas Sí, sí. oportunidades. Desde Muchas luego, lo oportunidades. importante es estar atento para entrar en esa oportunidad y no quedarse fuera de las oportunidades que se abren. Ese es el problema, ¿no? Exactamente, Que se quede fuera exactamente. la institución, la universidad y se quede fuera el país, digamos. Y los políticos, muy Lo- importante. y la clase política, desde luego. Sí. Sergio, muchas gracias por esta caminata esta tarde aquí en el jardín, un jardín llovido y lluvioso. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo para ti. Nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.